Todo comenzó con un acto de brutalidad inconcebible. Una reina viuda fue azotada públicamente y sus hijas adolescentes, entregadas a la lujuria de los soldados romanos. La contradicción más cruel es que esta violencia no fue un acto de guerra, sino la consecuencia directa del intento de su difunto esposo por asegurar la paz con Roma. Así, una súplica de protección se convirtió en la chispa que encendería la rebelión más sangrienta que Britania jamás conocería. La mujer era Boudica, reina de los Cicenos, y su nombre resonaría a través de los milenios como un grito de guerra, el símbolo de una resistencia heroica nacida de la más profunda humillación. En el borde mismo del expansivo imperio romano, esta mujer diría «basta», y se levantaría para resistir la ocupación de las tierras ancestrales de su pueblo, liderando al más famoso de los pueblos celtas en una rebelión finalmente condenada, pero que se extinguiría en un resplandor de gloria para ser recordada por siempre. La historia de esta conflagración no nació en un vacío, sino en las intrincadas y a menudo traicioneras corrientes de la política romana. Años antes, en el 41 d.C., el asesinato del emperador Calígula había sumido a Roma en la incertidumbre. De las sombras emergió su tío, Claudio, un hombre que el propio Calígula había perdonado debido a sus diversas discapacidades y aparentes ineptitudes. Claudio no era un hombre de porte imperial. Tartamudeaba severamente, cojeaba de forma notable y tenía una tendencia a babear que sus enemigos no tardaban en señalar. Más crucial aún, en un mundo que veneraba la gloria militar, Claudio carecía por completo de experiencia y prestigio en este campo, pues sus aflicciones físicas le habían impedido servir en las legiones durante su juventud. Sin embargo, a pesar de sus defectos, Claudio demostró no ser un tonto incompetente. Entendía el poder de la propaganda y vio en la lejana y brumosa isla de Britania una oportunidad de oro. Una invasión no solo emularía las gloriosas hazañas de Julio César, sino que, a través de la conquista, le otorgaría la legitimidad militar que tan desesperadamente necesitaba para consolidar su poder. Un poder que le había sido entregado de mala gana por la Guardia Pretoriana, únicamente por su linaje julio-claudiano. Durante los reinados de Augusto y Tiberio, Roma se había contentado con una relación más distante, cobrando un tributo anual a las diversas tribus britanas aliadas y clientes. Este cómodo acuerdo se hizo añicos en el año 39 d.C. Con la muerte de Cunovelino, conocido como el Rex Britannicum, el rey de los britanos. Sus hijos, enfrentados entre sí y con una marcada postura antirromana, comenzaron a realizar incursiones en las tierras de las tribus aliadas de Roma, sembrando el caos y desafiando la autoridad imperial. El destino intervino cuando uno de estos reyes aliados, un hombre llamado Berica de los Atrebates, fue expulsado de su reino y huyó buscando refugio en la corte de Claudio. Esta fue la excusa perfecta, el casus belli que el emperador necesitaba para justificar su ambiciosa empresa. Se reunió un formidable ejército de 4 legiones, la Legio II Augusta, la Numínora Hispana, la 14 Gemina y la 20 Valeria Victrix. Al mando se colocó a un general altamente respetado, Aulo Plaucio, antiguo procónsul de Ilírico, y junto a él marcharían futuros gigantes del mundo romano, como el hombre que un día sería emperador, Vespasiano. Desde Portus Itius, en la Galia, la flota zarpó, y poco después, las águilas romanas desembarcaron en las costas del moderno Kent, llevando consigo el peso y el poder de un imperio insaciable. La conquista inicial no fue un paseo militar. Tras algunas escaramuzas menores en la costa sur, 2 de los hijos de Cunovelino, Togodumno y Carataco, se enfrentaron a los romanos en una batalla decisiva junto al río Medway. El choque fue prolongado y brutal, pero la disciplina y el equipo superiores de las legiones se impusieron, resultando en una victoria romana contundente. El destino de los hermanos divergió dramáticamente. Togodumno, o bien fue asesinado en los combates posteriores,
o en un giro sorprendente, desertó a la causa romana. Carataco, por su parte, se convirtió en una leyenda, liderando una feroz guerra de guerrillas contra los invasores durante 7 largos años, hasta su derrota y captura final en la batalla de Caer Caradoc. Fue durante esta fase inicial de la invasión que la tribu de Boudica, los Icenos, una tribu britona asentada en el este de la isla, tomó una decisión pragmática. Viendo hacia dónde soplaba el viento, se aliaron con los romanos como un medio para asegurar su protección y autonomía. Pagaban tributo al imperio, sí, pero seguían siendo gobernados por sus propios reyes, manteniendo una apariencia de soberanía. Este delicado equilibrio se mantuvo durante casi 2 décadas, hasta el fatídico año 60 d.C. En ese año, el rey Iceno Prasutagus, esposo de Boudica, falleció. En un último y desesperado intento por salvaguardar su reino y proteger a su familia de la voracidad romana, redactó un testamento ingenioso pero ingenuo. Nombró al emperador romano, Nerón, como coheredero de su reino junto a sus 2 propias hijas. Su lógica era que, al darle al emperador una participación en la herencia, Roma respetaría los derechos de sus hijas y permitiría una transición suave hacia el dominio romano, protegiendo así su patrimonio y su linaje. Fue un error de cálculo catastrófico. Su intento de apaciguamiento fracasó estrepitosamente. Para los administradores romanos locales, el testamento no era una oferta de asociación, sino una invitación al saqueo. En lugar de aceptar la mitad del reino, decidieron tomarlo todo. Las legiones marcharon para apoderarse del territorio iceno en su totalidad, no como herederos, sino como conquistadores. El historiador Tácito describe la escena con una claridad escalofriante. El reino y la casa por igual fueron saqueados como premios de guerra. Las tierras de los icenos fueron inmediatamente destinadas a la anexión, para ser absorbidas por la provincia romana. Este acto de agresión abierta agravó las ya duras y opresivas condiciones de la ocupación romana. Aunque solo poseemos los relatos romanos de la época, incluso estos son suficientes para revelar una mala administración terrible, que iba desde la negligencia cruel hasta la criminalidad absoluta. Es muy posible que el procurador de Britania, Catus Deciano, estuviera bajo una presión constante desde Roma para mejorar el flujo de efectivo de la provincia, y la tentación de las legendarias riquezas de los icenos fue simplemente demasiado grande como para dejarla pasar. Además de la codicia financiera, existía una fuente de profundo resentimiento que ardía en todos los territorios ocupados. La leva forzosa de jóvenes guerreros adolescentes para servir como auxiliares en las legiones romanas. Una práctica casi universalmente detestada, que arrancaba a los hijos de sus familias para luchar y morir por sus conquistadores. Cualquiera que fuera el razonamiento exacto, la ejecución de la voluntad romana fue brutal. Cuando la viuda del rey, la reina Boudica, se atrevió a protestar contra el saqueo de su reino y la anulación del testamento de su esposo, la respuesta romana fue una demostración de poder diseñada para aterrorizar y humillar. No fue tratada como una reina aliada, sino como una esclava rebelde. Fue arrastrada ante sus súbditos, atada y azotada públicamente. Pero la humillación no terminó ahí. En un acto de depravación calculado para quebrar su espíritu y profanar su linaje, sus 2 hijas, apenas unas adolescentes, fueron arrastradas y violadas por los soldados romanos. La furia que este acto desató en Boudica fue un fuego que consumiría Britania. Furiosa por la humillación, con el cuerpo magullado y el espíritu ardiendo con un deseo de venganza absoluto, y decidida a expulsar a los romanos de sus tierras para siempre, Boudica levantó a su pueblo a la guerra en ese mismo año 60 d.C. El grito de guerra de los icenos fue respondido rápidamente por sus vecinos del sur, los trinovantes, quienes también sufrían bajo el yugo romano. El desastre británico, como lo llamaría el historiador Suetonio, había comenzado.
La revuelta no pudo haber llegado en un momento más oportuno para los britanos y más nefasto para los romanos. El gobernador de Britania, el competente y experimentado Cayo Suetonio Paulino, se encontraba en el extremo opuesto de su jurisdicción. Estaba liderando una difícil campaña en la isla de Mona, el actual Anglesey, un bastión de la resistencia druídica, y no podía regresar rápidamente para sofocar la insurrección en el este. Con el grueso del ejército romano ocupado, el camino hacia el corazón de la provincia romana estaba peligrosamente abierto. Las tropas de Boudica, un torrente de guerreros sedientos de venganza, marcharon hacia el sur, hacia su primer objetivo, la colonia militar de Camulodunum, la actual Colchester. Camulodunum era más que una ciudad, era uno de los principales símbolos de la dominación romana. Había sido la primera capital de la provincia y albergaba un odiado templo dedicado al deificado emperador Claudio, visto por los britanos como una ciudadela de su tiranía. Para empeorar las cosas, su guarnición principal, la 20ª Legión, estaba en el oeste con Paulino. La odiada colonia, llena de veteranos romanos retirados que a menudo trataban a la población local con arrogancia y desprecio, recibió noticias de la tormenta que se avecinaba, y envió una petición desesperada de ayuda al procurador en Londinium, Catus Deciano. La respuesta de Deciano fue un testimonio de su incompetencia o de su completa subestimación de la escala de la revuelta. En lugar de marchar en ayuda de sus compatriotas con una fuerza militar adecuada, el procurador envió un mísero contingente de 200 esclavos mal equipados, una fuerza completamente inútil contra el ejército que se les venía encima. Es muy posible que Deciano, el hombre cuya avaricia había contribuido a encender la rebelión, simplemente no pudiera concebir que una turba de bárbaros pudiera representar una amenaza seria. Aunque Camulodunum estaba llena de imponentes edificios administrativos y culturales romanos, carecía de una protección fundamental. No tenía murallas. En un intento desesperado por salvar la colonia, un destacamento de 2000 hombres de la Numienta Legión, la más cercana a la zona del conflicto, se apresuró a acudir al rescate. Sin embargo, en su prisa, marcharon directamente hacia una emboscada perfectamente tendida por las fuerzas de Boudica. Los legionarios, superados en número y sorprendidos en terreno desfavorable, fueron aniquilados casi por completo en una masacre que conmocionó al alto mando romano. Sin ninguna esperanza de recibir refuerzos a tiempo, los britanos se abatieron sobre la indefensa ciudad de Camulodunum. La venganza fue terrible y absoluta. Los rebeldes, consumidos por años de resentimiento y la furia reciente, no mostraron piedad. Hombres, mujeres y niños fueron exterminados por todos los medios crueles que los guerreros pudieron idear: ahorcamiento, crucifixión, quema y tortura. Los edificios de la colonia, símbolos del poder romano, fueron sistemáticamente incendiados y reducidos a cenizas. Un último grupo de supervivientes, compuesto principalmente por los veteranos romanos y los escasos refuerzos enviados por Deciano, logró huir al masivo templo de Claudio, convirtiendo su santuario en una fortaleza improvisada. Resistieron valientemente durante 2 días enteros, pero la superioridad numérica de los celtas era abrumadora. Finalmente, los rebeldes irrumpieron en el templo, matando a todos los que encontraron en su interior. La destrucción de Camulodunum fue tan total que los arqueólogos modernos pueden ver una capa notable de escombros quemados y cenizas dejada por el saqueo de la ciudad. Una cicatriz en el registro geológico que ahora se conoce como el horizonte de destrucción baudicano. Finalmente, un mensajero logró llegar hasta Paulino en el oeste, informándole del desastre. El gobernador reaccionó con la celeridad que le caracterizaba. Obligó a sus tropas a una marcha forzada de regreso al este, mientras él mismo, con un grupo de jinetes de élite, galopaba a toda velocidad para evaluar la situación de primera mano. Pero la marea de la rebelión ya se movía más rápido que sus legiones.
El siguiente gran objetivo de los rebeldes era Londinium, una ciudad que no existía antes de la conquista del 43 después de Cristo, pero que en menos de 2 décadas se había convertido en un bullicioso centro comercial. Sus calles estaban repletas de mercaderes, viajeros, funcionarios romanos y sus familias, un crisol de gentes atraídas por la prosperidad que el imperio prometía. Antes de que la horda de guerreros britones de Boudica pudiera llegar a la ciudad, Paulino llegó con su pequeño contingente montado. Por un momento, contempló la posibilidad de hacer una defensa desesperada para salvar la ciudad y a sus habitantes. Sin embargo, una rápida evaluación de la situación le hizo darse cuenta de la locura de tal plan. Sin sus legiones principales, enfrentarse al ejército masivo de Boudica sería un suicidio y una pérdida inútil de los pocos soldados profesionales que tenía. Tomó entonces una decisión fría y brutalmente pragmática. Abandonaría Londinium a su suerte para ganar tiempo, un sacrificio necesario para permitir que sus ejércitos se concentraran y poder elegir el momento y el lugar para una batalla decisiva. Se retiró hacia el noroeste, a lo largo de la calzada que más tarde se conocería como Watling Street, dejando a los aterrorizados habitantes de Londinium a su destino. Poco después de la retirada de Paulino, la misma devastación que había arrasado Camulodunum se desató sobre Londinium. Una vez más, la muerte y la destrucción fueron absolutas. La población fue masacrada sin piedad, y la próspera ciudad comercial fue reducida a un páramo humeante. Tras aniquilar a la población de Londinium, Boudica no se detuvo. Puso a su ejército en marcha de nuevo, siguiendo la estela de Paulino hacia el norte por Watling Street, en dirección a su próximo objetivo, Verulamium, la actual St. Albans. Allí, repitió el patrón de destrucción que había aplicado a las 2 ciudades anteriores. Sin embargo, el registro arqueológico en Verulamium presenta una curiosa diferencia, una notable falta de monedas en el horizonte de destrucción. Esto podría implicar que, a diferencia de los habitantes de Camulodunum y Londinium, los de Verulamium se dieron cuenta de lo que se avecinaba y lograron escapar con gran parte de su riqueza portátil, quizás siguiendo la estela del ejército en retirada de Paulino hacia el norte. No obstante, su escape no salvó a la ciudad. Verulamium también acabó convertida en un desierto ennegrecido y sin vida. Mientras tanto, Suetonio Paulino había logrado finalmente reunir las fuerzas que pudo congregar y comenzó a buscar el lugar perfecto para la batalla decisiva que sabía que era inevitable. Eligió un lugar a mitad de camino de Watling Street, intentando atraer a Boudica lo más al oeste posible para dar tiempo a que sus legionarios, agotados por las marchas forzadas, pudieran descansar. El campo de batalla que seleccionó era una obra maestra de la táctica defensiva. Era un lugar rodeado de laderas boscosas que formaban un desfiladero con una entrada estrecha, y su retaguardia estaba protegida por un bosque primitivo, denso y con una maleza impenetrable. Aplicando la táctica romana tradicional de utilizar el terreno a su favor, Paulino sabía que en esta posición, su ejército no podría ser fácilmente atacado por los flancos o la retaguardia, neutralizando así la abrumadora ventaja numérica del enemigo. El lugar exacto en el centro de Inglaterra donde se libró esta climática batalla sigue siendo hoy objeto de debate entre los historiadores, y se han propuesto muchos lugares, incluyendo la ciudad de Manchester, pero podría haber sido cualquiera de los muchos lugares que se ajustan a la descripción de Tácito. Dondequiera que tuviera lugar el conflicto final, Paulino disponía de unos 11.000 soldados. El núcleo de su fuerza estaba formado por aproximadamente 7.000 legionarios de infantería pesada, altamente disciplinados, extraídos de la Legio Catorsida Gemina y una vexillatio, es decir, un destacamento temporal, de la Legio 20. Los 4.000 soldados adicionales eran tropas auxiliares, compuestas por 6 cohortes de infantería y 2 alae de caballería.
Entre estos auxiliares se encontraban los siempre temibles bátavos de la región del Rin, guerreros famosos por su ferocidad y habilidad en el combate. En un intento por reforzar aún más sus números, Paulino había enviado una orden a la Legio II Augusta, acantonada en el sur, para que se uniera a él. Pero su comandante, Poenio Póstumo, por razones que se desconocen, ignoró la petición, un acto de insubordinación que tendría graves consecuencias. Formándose frente a esta pequeña pero profesional fuerza defensiva se encontraba, según el historiador Dion Casio, una horda de 230.000 celtas vociferantes. Estas cifras son, con toda probabilidad, una exageración romana para magnificar la gloria de su victoria. Pero incluso si dividimos esa estimación por 5, los romanos seguían estando superados en número en una proporción de aproximadamente 5-1. El ejército rebelde era una fuerza imponente, pero heterogénea. La mayoría de la infantería iba armada al estilo tradicional bárbaro, con una combinación de espadas largas diseñadas para cortar, escudos de madera y lanzas cortas para empujar. La armadura, sin embargo, era extremadamente rara. La mayoría de los guerreros celtas probablemente entraban en la batalla vestidos solo con un par de pantalones de lana holgados, confiando en su físico formidable, su valentía individual y su habilidad en el combate para lograr la victoria. Una pequeña fuerza de élite, formada por aristócratas y jefes militares celtas, luchaba desde carros de guerra de 2 ruedas, vehículos ligeros, rápidos y ágiles, desde los cuales podían hostigar al enemigo con jabalinas antes de cargar. A medida que esta fuerza rebelde masiva se acercaba al improvisado contingente de Paulino, éste dispuso a sus hombres con precisión mortal. Colocó a sus legionarios en el centro, formando el sólido núcleo de su ejército a lo largo del estrecho desfiladero. En cada uno de sus flancos colocó 3 cohortes de infantería auxiliar, y en cada ala, anclada por los bosques, un alae de caballería. La densa cobertura forestal a los lados y por detrás no solo los protegía, sino que también significaba que la retirada sería imposible si eran derrotados. Iba a ser una batalla de todo o nada. Mientras las fuerzas opuestas se preparaban para la carnicería, ambos comandantes intentaron motivar a sus hombres. Boudica, montada en su carro real junto a sus 2 hijas, cuya presencia era un recordatorio constante de la causa de la guerra, recorrió sus filas desordenadas. El historiador Dion Casio, probablemente con una gran dosis de invención dramática, recoge sus palabras, gritando a los guerreros que la rodeaban: «Desciendo de hombres poderosos. Pero no lucho ahora por mi reino y mis riquezas. Lucho como una persona corriente por mi libertad perdida, mi cuerpo magullado y mis hijas ultrajadas. Considerad cuántos sois los que lucháis y por qué. Entonces ganaréis esta batalla o pereceréis. Eso es lo que yo, una mujer, haré. Dejad que los hombres vivan como esclavos si así lo desean». Al otro lado del campo de batalla, los comentarios de Suetonio Paulino a sus tropas fueron mucho más breves y profesionales, despreciando a la aparente chusma que tenían enfrente. «Ignorad el estruendo que hacen estos salvajes», arengó a sus tropas. «No son soldados, ni siquiera están bien equipados. Ya los hemos vencido antes, y cuando vean nuestras armas y sientan nuestro espíritu, se quebrarán». Con un clamoroso estruendo de gritos de guerra de ambos lados, la batalla comenzó. Los aurigas britanos abrieron el combate, recorriendo la línea romana de un lado a otro, lanzando insultos y jabalinas mortales a los legionarios en igual medida. Los romanos, protegidos por sus grandes escudos, resistieron el ataque de proyectiles durante un tiempo, sufriendo probablemente algunas bajas, hasta que los carros se retiraron para dar paso a la carga principal. Las bandas de guerreros celtas se lanzaron hacia adelante en un gigantesco asalto frontal, una ola humana que esperaba romper la línea romana por la pura fuerza de choque de su carga. Sin embargo,
Fue en este momento cuando el astuto uso del terreno por parte de los romanos entró en juego de forma decisiva. A medida que la horda celta, numéricamente superior, cargaba por la pendiente, se veía canalizada de forma natural hacia el desfiladero cada vez más estrecho. Esto actuó como un multiplicador de fuerza para los romanos, limitando el número de guerreros que podían enfrentarse a ellos en un momento dado, y al mismo tiempo, frenando el ímpetu de su carga debido a la naturaleza ascendente del terreno. A pesar de todo, los guerreros vociferantes cargaron hacia adelante. Justo antes de que impactaran contra la línea romana, fueron recibidos por una tormenta de jabalinas. Los legionarios lanzaron sus pesados pila, diseñados para clavarse en los escudos enemigos y dejarlos inservibles, o para perforar cualquier armadura ligera. Esta lluvia de proyectiles debió de causar bajas espantosas entre las tropas britanas, ligeramente armadas y sin protección corporal. Inmediatamente después de la descarga de pila, la formación romana, en lugar de esperar el impacto, cargó cuesta abajo. Se movieron en una serie de formaciones ofensivas en cuña, diseñadas para penetrar profundamente en la masa enemiga y desbaratar su cohesión. La táctica de combate cuerpo a cuerpo de los legionarios era brutalmente eficiente. Primero, un golpe en la cara con el humbo metálico de su pesado escudo scutum para desequilibrar al enemigo, seguido inmediatamente por una estocada corta y mortal con su espada, la gladius, diseñada para apuñalar en lugar de cortar. Con el ímpetu de su carga inicial frenado por el terreno y las jabalinas, y ahora enfrentándose a las sofisticadas tácticas y la brutal eficiencia de un enemigo profesional, la batalla dio un vuelco decisivo. La infantería ligera de Boudica, que probablemente tenía poca o ninguna experiencia en luchar contra el tipo de tropas fuertemente armadas y acorazadas que Roma desplegaba, fue progresiva, lenta pero inexorablemente, masacrada a lo largo del día. El vigor y la ferocidad de los britanos fueron empujados hacia atrás por la resistencia y la disciplina de los romanos, cada vez más cerca del semicírculo de carros de bagajes que habían colocado en su retaguardia. En una decisión catastrófica, las mujeres, los niños y los enfermos habían acompañado a los hombres a esta batalla, esperando presenciar una gran victoria. Sin embargo, estos carros, que contenían a sus familias, se convirtieron inadvertidamente en una enorme red a través de la cual los guerreros en retirada no pudieron escapar con la suficiente rapidez. Quedaron atrapados entre la espada romana y la pared de sus propias carretas. La masacre que siguió fue total. A pesar de que los celtas luchaban ahora por sus propias vidas y las de sus seres queridos, los romanos, endurecidos por la batalla y sin olvidar la aniquilación de 3 de sus zapatos u ciudades, no tuvieron piedad de ellos. Las mujeres, los niños e incluso los animales de Tiro fueron masacrados por la implacable gladius romana. No sabemos con certeza cuántos perecieron ese día, pero las fuentes romanas afirman que 80.000 britanos murieron en el campo de batalla, con un coste ínfimo de solo 400 bajas romanas. Aunque Boudica logró escapar en su carro, su destino estaba sellado. Tácito nos cuenta que se quitó la vida con veneno unos días más tarde para evitar la captura, mientras que Dion Casio dice que una enfermedad se la llevó poco después de la derrota. La noticia de la asombrosa victoria llegó a oídos de Poenio Póstumo, el comandante de la Legio II, que se había negado a ayudar a Paulino. Consciente del deshonor y del destino que le esperaba por su flagrante insubordinación, se arrojó sobre su propia espada y se suicidó. La legión que comandaba, la Segunda Augusta, quedó deshonrada y, a diferencia de otras, nunca recibió un título honorífico por esta campaña. Por el contrario, la Legio XIV Gemina, que había soportado el peso de la batalla, se ganó el prestigioso título de Marcia Victrix, la marcial y victoriosa. El resto de los cicenos y trinovantes que habían sobrevivido a la batalla fueron perseguidos y aniquilados por un vengativo Paulino,
en las operaciones de castigo que siguieron. Tras esta derrota aplastante, Britania se consolidaría cada vez más como una provincia romana, y solo obtendría su libertad de Roma a principios del siglo V, justo antes del colapso final del Imperio de Occidente.